Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Bendiciones, qué bendición nuevamente en el programa. Gracias por compartir el programa. Es de la forma que usted nos ayuda para que podamos seguir avanzando y seguir trayendo a otros al reino del Señor. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Fíjese que nos dice la palabra acá esta mañana que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para su Padre. Pero fíjese, somos reyes y somos sacerdotes y tenemos que estar consagrados con el Señor. Tenemos que estar nosotros cercanos al Señor y buscando del Señor, especialmente en los tiempos en los que estamos. Tenemos que nosotros estar realmente como reyes y sacerdotes, buscando del Señor, cercanos al Señor y haciendo la palabra y estando en obediencia con el Señor. Fíjese que muchas veces nosotros empezamos en estos tiempos a estar contentos, satisfechos, con lugares o cosas donde nos provee lo que nosotros necesitamos en este mundo, pero en muchos de los casos nosotros tenemos que tener cuidado porque en muchos casos no es donde el Señor quiere que nosotros estemos, no es realmente la voluntad del Señor y nosotros, porque estamos recibiendo vestuario, estamos recibiendo nuestros ingresos, estamos recibiendo lo que usamos en este mundo mientras estamos en espera del regreso del Señor Jesucristo. Nos acomodamos y estamos contentos, satisfechos con lo que estamos obteniendo. Quiero llevarlo a Jueces capítulo 17. En Jueces capítulo 17 nos habla de las imágenes y el sacerdote de Micaía. Vamos a comenzar desde el verso 1 para que entendamos. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dio a su madre los 1100 siclos de plata que fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste. He aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé, aquí hablando Micaía. El dinero está en mi poder. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Fíjese que imagen de talla, una fundición, ídolos. Esto es prácticamente ídolos. Nosotros no podemos estar con ídolos en nuestras casas, haciéndonos ídolos, y nosotros somos reyes y sacerdotes de Dios, para Dios, por Dios. Nosotros tenemos que estar cercanos al Señor y dejar. Esos son tiempos pasados cuando nosotros no teníamos a Jesucristo dentro de nosotros, cuando no pertenecíamos al reino de Dios, al reino de luz. Nosotros andábamos en idolatría, andábamos en muchas cosas que no son agradables al Señor, pero en estos tiempos ya no podemos. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, que hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses. Escuche bien, tuvo casa de dioses. No dice acá la palabra que tuvo un altar para Dios, como lo hacía Abraham. No, tuvo casa de dioses, dioses de tallas, estructuras de tallas. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo éfod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es en el verso 6 del capítulo 17 de Jueces. Fíjese, no había rey, no había Jesucristo. No estaban bajo el régimen de Dios, no estaban bajo la ley de Dios, no estaban en cumplimiento a los mandamientos de Dios, sino cada quien hacía lo que bien le parecía, lo que estaba bien ante sus ojos. En aquellos días no había rey en Israel,
cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Fíjese, muy importante. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa. Leímos en el verso 6 que Micaía tenía casa de dioses. No casa de Dios, no dice altar para Dios, dice tenía este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo éfod y terafines y consagró a uno de sus hijos. Fíjese dónde le está pidiendo Micaía que se quede a este varón que viene de Betlehem. Entonces Micaía le dijo, venía de Belén este muchacho. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en la casa de Micaía. Fíjese el verso 13. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Mire qué tremendo. Micaía quería ser prosperado por Jehová por medio de este levita. Era un hombre de Dios, pero él tenía en su casa ídolos. Tenía una casa llena de dioses, no del Señor, no del Padre, de nuestro Padre Celestial, de Jehová, sino que tenía una casa llena de dioses. Y fíjese el error de levita, que era un sacerdote. Fíjese el error de quedarse en un lugar porque le fue ofrecido ingresos, le fue ofrecido pago, le fue ofrecido vestuario, le fue ofrecido que comer y techo. Estuvo contento, se agradó con lo que Micaía le ofreció. En estos tiempos en los que estamos, especialmente que son últimos tiempos y el enemigo ha cegado mucho, ha engañado a muchas personas creyendo que el Señor les está proveyendo un buen trabajo que les va a ser obstáculo para poder ir a la iglesia, para poder asistir a la iglesia o para poder buscar más del Señor. Un trabajo muy bueno que los va a alejar del Señor y no les va a dar tiempo para poder alabar al Señor, para poder adorar al Señor. Pero estamos contentos porque estamos recibiendo un pago, estamos satisfechos porque estamos recibiendo vestuario, comida y un techo por medio de ese trabajo. Pero muchas veces no es la voluntad del Señor, no es donde el Señor quiere que nosotros estemos. ¿Ha usted orado al Señor y le ha preguntado: Señor, ¿dónde quieres tú que yo esté? ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida y cuál es el servicio que tú quieres que yo dé para ti? ¿Cómo quieres tú, Señor, que yo viva y que pueda ser de agrado para ti, Señor? Fíjese, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad y mire, entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, casa de dioses, casa de ídolos, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó complacido, se quedó contento con el ofrecimiento y se quedó en el lugar equivocado. No era el lugar realmente para él, porque era una casa de ídolos. Nosotros no queremos estar en una casa de ídolos en estos tiempos, amén. No queremos estar en lugares donde no le dan gloria y alabanza al Señor y lo ponen a Él primero. Entonces nosotros debemos en estos tiempos ver estos ejemplos y pensar: ¿realmente es donde el Señor quiere que yo esté? ¿Realmente es lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Es esto lo que el Señor quiere que yo haga? El Señor nos ha dicho en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para Él.
para el Padre, para que nosotros le demos gloria, honra y alabanza. Fíjese que si vamos al Salmo 24, capítulo 1, vamos a ir ahorita al Salmo capítulo 24, versículo 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece al Señor, nosotros le pertenecemos al Señor. Él nos hizo, claro, por medio de Jesucristo. Él nos ha hecho sus hijos y nos ha entablado nuevamente esa relación cercana con nosotros, ese paredón que nos dividía y que nos separaba del Señor por medio del pecado fue quitado por medio de Jesucristo y nosotros somos ahora hijos de Dios, pertenecemos al Padre, pertenecemos al reino de Dios, al reino de luz. Entonces no queremos estar en tinieblas y la palabra nos lo confirma en muchos lugares que le pertenecemos a Él. Todo lo que está sobre la tierra le pertenece a Él. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que estar nosotros en búsqueda y acercarnos con quien nosotros tenemos que estar. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire qué palabra tan linda, mire qué cierto, qué verdad. Todo fue creado por el Señor, todo fue hecho por el Señor y fue hecho para nuestro beneficio, para que nosotros disfrutemos de todo lo que Él ha creado. El Señor, cuando nos puso acá sobre la tierra, no nos puso desamparados, no nos dejó sin nada, sino al contrario, nos dejó acá sobre la tierra para que diéramos testimonio de Él, para poder usar nuestras bocas y seguir con el mensaje de Jesucristo, pero deleitándonos de su presencia por medio del Espíritu Santo. Nosotros sentimos su presencia y deleitándonos de todo lo que el Señor creó y de todo lo que Él dejó acá sobre la tierra, que es para deleite de sus hijos. Nos pertenecen como hijos y herederos de Él. Fíjese, capítulo 4 de Apocalipsis, verso 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Señor creó todo para nosotros, para que nosotros pudiéramos tener y deleitarnos de todo lo que Él hizo. Pero tenemos que nosotros tener cuidado y ser diligentes de no irnos al lugar equivocado que nos va a separar del Señor. Fíjese que el plan de Dios fue perfecto y Él ya lo hizo todo por nosotros. Dio a su único Hijo a morir por usted y por mí, para que nosotros volviéramos a entablar esa relación de padre e hijo, esa relación amistosa con el Señor, con el Padre. Pero tenemos que mantenernos ahí, tenemos que tener cuidado porque el enemigo es astuto y él trata de venir y de separarnos nuevamente. El Señor con mentiras, con artimañas lo hace, pero lo hace. Entonces tenemos que nosotros estar conscientes y ver estos ejemplos que quedaron en la Biblia. En el libro de Jueces capítulo 17 leíamos como Micaía tenía ídolos en su casa y este varón que venía de Belén, que era sacerdote, que por lo que yo leí más adelante en la historia, era un hombre que escuchaba de Dios, pero fíjese, se queda en el lugar equivocado, donde hay idolatría. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 habla de los falsos profetas y falsos maestros. Suena común y suena familiar, ¿verdad? Porque sabemos que en estos últimos tiempos hay falsos profetas, hay falsos maestros que nos están desviando de la verdad de la palabra del Señor, desviándonos de realmente la voluntad del Señor, de realmente el plan perfecto del Señor y de lo que el Señor quiere para nosotros como sus hijos que somos, y de la bendición que hay para nosotros y sus promesas, para que nosotros no nos deleitemos de todo lo que Él ha dejado para nosotros, porque cuando nos desviamos, empezamos a dejar de recibir esas bendiciones, esas promesas y de deleitarnos en su presencia. Capítulo 2 de Segunda de Pedro, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos profetas, aquí el Señor nos está hablando, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, fíjese, la palabra lo está diciendo, verso 2 del capítulo 2 de Segunda de Pedro, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjese que en muchos casos ya a la verdad, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y aún hay congregaciones donde se ve exactamente lo que la palabra está diciendo. ¿Y por qué pasa eso? Por falsos maestros, falsos profetas, y muchos de estos maestros y profetas comenzaron bien, iban bien, pero acuérdese que el enemigo usa artimañas para desviar el pueblo del Señor, para desviar al pueblo del Señor con engaños, para que muchos más puedan recibir de esa falsa enseñanza, de esas mentiras, ya enseñanzas de hombre, ya no basadas en la palabra del Señor y en la voluntad del Señor. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que eso sucederá, de que está sucediendo, y tenemos que corroborar con la palabra cuando nos están enseñando algo. ¿Para qué? Para que evitemos recibir una mala enseñanza. No podemos ser nosotros haraganes, no podemos ser nosotros confiados y contentos de lo que sea que nos estén enseñando si no lo estamos corroborando con la palabra. Por eso es importante leer las Escrituras cuando estamos enseñando algo. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2, usted lo puede corroborar en su casa. Verso 3, y por avaricia. ¿Cuál es la avaricia? Quieren más de posesiones, de dinero. Ya no se conforman con lo que están agarrando, sino quieren más dinero. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Aleluya, gloria a Dios. El Señor nos ha alertado. El Señor nos ha alertado y nos ha dejado la palabra con todo lo que necesitamos saber. Somos nosotros los que muchas veces no escudriñamos y no sabemos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Fíjese que al tiempo, muchas veces nosotros pensamos, no están enseñando lo correcto, ahí no están diciendo lo correcto. Con el tiempo vemos cómo el Señor ya no bendice ese lugar, cómo empiezan a desviarse tanto que a veces tienen que cerrar o muchas cosas pasan. Dice, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que al tiempo tienen las consecuencias de lo que han estado haciendo, reciben las consecuencias de la mala enseñanza, especialmente de guiar al pueblo de Dios por el camino equivocado, desviándolo de la palabra. Eso es tremendo. El Señor no se va a quedar contento con eso, no agradamos al Señor, sino al contrario, estamos haciendo ya nuestra voluntad, enseñando palabra de hombre, ya no con la voluntad del Señor, y eso es cosa seria y es tremendo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién lo hizo hermoso? ¿Quién lo hizo todo? Nuestro Dios, nuestro Padre. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Gloria a Dios. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A veces no entendemos cómo Él ha hecho tanta obra, cómo el Señor ha hecho tanto y nos ha puesto en lugares celestiales y nos ha puesto en el tiempo que estamos esperando por Jesucristo, por el arrebatamiento sobre la tierra,
pero nos ha puesto con mucha bendición. Muchas veces le escuchamos al enemigo, escuchamos las palabras del enemigo, por lo que no podemos escuchar realmente las palabras de bendición que el Señor nos está hablando por medio de su palabra, por medio de pastores en la iglesia. El Señor nos dice qué es lo que nos pertenece como hijos suyos, pero estamos escuchando más al engañador, que no vemos la bendición y no entendemos el poder del Señor, sus poderes supernaturales que utiliza para bendecirnos, para cuidarnos, para guardarnos y para proveernos. Él es un Dios con poderes supernaturales que los usa para nosotros, sus hijos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A veces no podemos entender la obra que el Señor ha hecho y que lo hizo todo ya. Desde el principio hasta el fin. Él ve una línea de tiempo y Él ve desde el principio. Y Él sabe cuáles son las bendiciones y promesas cumplidas en nosotros al final. Por eso el enemigo trata de venir antes de que recibamos todas esas bendiciones. Trata de venir para que nos quedemos en el lugar equivocado, como el joven que iba de Belén, que se quedó en la casa de Micaya, una casa de ídolos, de dioses. Nosotros tenemos que estar en espera de todas las promesas y las bendiciones del Señor. Son muchas. La Biblia está llena de promesas para nosotros, sus hijos. Por lo tanto, el enemigo trata de desviarnos. Él sabe que bendiciones vienen para nosotros porque nos pertenecen como hijos suyos. Entonces trata de quitarnos del lugar adecuado para robarse esas bendiciones que están para usted y para mí, que vienen pronto. Quédese donde el Señor quiere que usted esté. Busque más del Señor. El Señor quiere completar esas bendiciones para su vida y quiere proveerle de esas promesas. Promesas son ofrecimientos que el Señor ha hecho en su palabra para nosotros. Esos ofrecimientos se tienen que cumplir en su vida, pero no se desespere, no se vaya antes del tiempo de recibir esas bendiciones, esos ofrecimientos, esas promesas. Espere por ellas, porque usted entonces las verá. La paciencia está ligada con la fe. Tenemos que esperar con paciencia, con fe. Amén. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, verso 12. Aleluya, gloria a Dios. El Señor siempre nos está hablando y nos está exhortando a la obediencia. Tenemos que nosotros ser obedientes y siempre tenemos que tener en mente que es algo indispensable en nuestro caminar en el Señor. La obediencia. Por obediencia nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. No lo vemos, pero lo recibimos, lo confesamos con nuestra boca por obediencia, porque creemos en fe que sí existe, que sí murió por nosotros, por nuestros pecados, y en obediencia lo recibimos. Deuteronomio capítulo 6, verso 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Aleluya. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Podemos ver a nuestro alrededor dioses, podemos ver gente idolatrando, podemos ver gente con ídolos, pero nosotros, ¿qué dice la palabra? A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Gloria a Dios. No andaréis en pos de dioses ajenos, de dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No temeráis a Jehová vuestro Dios, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Fíjese cómo el Señor
quiere que nosotros estemos en obediencia y no en idolatría. Quiere que nosotros estemos con Él, juntamente con Él, y buscar por los lugares en acuerdo a su palabra. No con los contornos, dice la palabra, todos los ídolos a nuestro alrededor, sino donde Él quiere que nosotros estemos. Verso 5, siempre en el capítulo 6, vamos de regreso al verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, gloria a Dios, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, ¿cuáles palabras? La palabra del Señor, las Escrituras. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esto quiere decir que siempre tenemos que estar con la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, meditando nosotros en nuestro interior, en su voluntad, en su palabra, en su escritura. Eso nos da a nosotros valor, fuerza, poder, nos ayuda a decir no a las hechanzas del enemigo. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Fíjese la diferencia. El Señor quiere que su palabra, su voluntad, su escritura, la Biblia, sus palabras, la Biblia son sus palabras, las escribas en los postes de tu casa y en tus puertas. No que tengas ídolos, no que tengas ídolos que te has fabricado. En estos tiempos anda mucha gente adorando la Santa Muerte. Mire qué tremendo. Entonces, el Señor no quiere eso para nosotros. El Señor quiere que nosotros tengamos su palabra presente en nuestros ojos, que la pongamos en nuestra casa, que nosotros vivamos su palabra y que estemos constantemente meditando en su palabra. Eso a nosotros nos hace fuerte, nos hace más como Él, nos hace reaccionar como Él, nos hace pensar como Él, por lo tanto vivir como Él. Lo que nosotros pensamos, eso vivimos, así actuamos. Por eso es importante, aquí dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Eso quiere decir todo el tiempo. Tenemos que estar meditando en la palabra todo el tiempo. Eso viene a ayudarnos, a restaurarnos y a darnos fuerza y poder para decir no al engaño de Satanás. Deuteronomio capítulo 13, verso 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, verso 2. Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a esas palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová, si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Solamente a él vamos a seguir, solamente a él vamos a adorar, solamente a él le vamos a servir, pero no vamos a buscar ídolos, no vamos a hacer nuestros trabajos ídolos, porque muchas veces por ganar los dólares empezamos a idolatrar nuestro trabajo, a hacer prioridad nuestro trabajo, a poner todo nuestro tiempo en nuestro trabajo, a estar contentos y satisfechos de lo que recibimos, sin pensar que estamos descuidando nuestra vida espiritual, estamos descuidando adorar y alabar a nuestro Dios, que tiene que ser nuestra prioridad. En Romanos capítulo 10, 13 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nosotros invocamos el nombre del Señor, recibimos de su salvación y vida eterna y nos mantenemos agarrados de la mano del Señor, mantenemos nuestra mente en Él, nuestros ojos en Él, y a todo lo que está en nuestros contornos, en nuestro alrededor, le decimos no y recibimos únicamente la palabra, recibimos únicamente de su verdad,
de su luz, de su guianza, en el nombre de Jesús. Esta mañana a mí me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Esta es la mañana que el Señor tiene para ti, pero también si hay personas que lo recibieron, pero se alejaron. Sabemos que el enemigo usa sus artimañas para alejar a los hijos del Señor, pero el Señor en su misericordia esta mañana te está hablando y te recibe con los brazos abiertos para que tú vengas de nuevo con Él. En el nombre de Jesús, recibe a Jesucristo en este momento. Es una reservación en el cielo, es empezar a entablar esa relación de amistad entre el Padre y el Hijo, y eso es lo que Jesucristo hizo por medio de su muerte en la cruz. Quitó ese paredón del pecado que quitaba, se metía en el centro del Hijo con el Padre para que no hubiera esa relación estrecha. Esta mañana el Señor quiere botar ese paredón. En el nombre de Jesús, sé valiente y recibe a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. Dice la palabra que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Repite esta oración después de mí. Es tu mejor decisión. Señor Jesús, sé que soy pecador. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Qué bendición el Señor tenía esta mañana para usted. Gracias por haber repetido la oración. Gracias por haber abierto su corazón a Jesucristo. Empiece a leer la palabra. Lea todo el Nuevo Testamento, Mateo, Lucas, Marcos. Usted se va a dar cuenta las bondades, lo bueno que Jesucristo anduvo haciendo en el mundo por el ser humano, por el hombre, y es lo mismo que Él quiere hacer en su vida. Bendiciones para todos. Gracias por haber estado en sintonía y será hasta el próximo programa. Bendiciones.